los calzoncillos sin quitarme los calzones. Pero lo mejor del cuento es que fueron tan berracos, me robaron también las medias sin quitarme los zapatos. Me dieron alguna vaina porque me quedé dormido y cuando desperté estaba cerquita al río donde había estado tomando. Yo me fui y les pregunté, dijeron que me había ido con la hembra que conquisté. Por andar de culi pronto con viejas sin conocer, me tocó irme a puro pelo para donde mi mujer, sin uno en el bolsillo y sin medias en los pies, sin uno en el bolsillo y sin medias en los pies. ¡Vuelve los ladrones! Creativos inteligentes, cuando van a hacer un robo, estudian muy bien al cliente. Un pariente allí en la finca tenía perros antirrobos, los soltaba por la noche y ellos la cuidaban solos. Una noche que no estaban, llegaron y los robaron, y con una perra en calor hasta los perros se llevaron. De la luna de miel, los perros regresaron y llevaron al pariente donde los que lo robaron. La yegua que se llevaron la vio en la carnicería, ya la habían vendido a una salchichería. Apenas miró al pariente, de contenta relinchó, se trató de ser salchichao.